nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Bueno, muy buenos días a todos los integrantes de esta comisión que se encuentran de manera presente y también por vía telemática. Señor secretario, ¿tenemos algo en la cuenta? Sí. Por favor. Señor presidente, hemos recibido los oficios 16.365, 366 y 367 del señor secretario general de la Cámara de Diputados, Miguel Landero, mediante el cual nos comunica que para los efectos de esta comisión operan los siguientes reemplazos permanentes. Nos acompañará don Jaime Toá, que está presente telemáticamente en reemplazo de don Luis Rocaful, don Manuel Monsalve en reemplazo de don Juan Santana, y la diputada señora Francesca Muñoz en reemplazo de don Cristóbal Urricoechea. Reitero, son reemplazos permanentes, por lo tanto pasan a ser parte de esta comisión. Eso es todo, señor presidente. Solo don Manuel Monsalve. Solo señalarle, señor presidente, como lo hacía hace un minuto atrás, ya está acompañándonos la señora subsecretaria de Desarrollo Regional, acompañada de su asesor legislativo, don Maximiliano Ravel. Eso es todo, señor presidente. No, pero tiene derecho. Sí, hay dos diputados telemáticos y hay 5 diputados en este momento. Diputado González, la palabra. No hay sonido. Perdón, ya que el quórum y la presencia de los diputados que están telemáticamente aquí sirven para que la comisión pueda funcionar, igualmente debió haber sido útil para que los señores y señoras diputadas que estaban telemáticamente en el momento de la elección hubiesen podido votar. Resultó bastante enojoso que no se pudiera efectuar la votación con la participación de todos, y este tema se planteó en los comités. Y en los comités hubo acuerdo que se modificaría la forma de las votaciones en las comisiones y que los diputados, por cierto, podrían votar. Esto se va a concretar a través de una reunión que entiendo se tendría hoy A las 12 horas. O dentro de las condiciones, digamos, para producir esa modificación. En ese contexto yo quisiera solicitar que en aras del fair play, de la buena convivencia, el que es necesario, digamos, que todas y todos los diputados se sientan interpretados, digamos, y podamos participar en un buen ambiente, el que la reunión se pueda volver a efectuar en la próxima sesión, de tal manera de que pueda ejercerse el derecho de las y los diputados a participar en esta elección. Si eso no fuera así, entiendo yo que ya varias y varios diputados, al menos a mí me han informado, y yo también soy partícipe de aquello, que estaríamos obligados a presentar una censura. Palabra, señor secretario. Sergio, he recibido en este momento un correo electrónico mediante el cual se hace presente el reemplazo de don Sergio Bobadilla por el diputado don Gustavo Sangüesa, por haber llegado después de la lectura de la cuenta requiere para su aprobación la unanimidad de la comisión. ¿Habría acuerdo? La palabra, diputado Bobadilla. Yo agradezco la disposición particularmente del diputado González en relación a aceptar mi reemplazo, pero sí me preocupa, presidente, lo que acaba de plantear el diputado González. Es raro, es muy raro lo que acaba de plantear, de que en virtud de un supuesto acuerdo, y si ese acuerdo se produce, sería un acuerdo que tendría efecto retroactivo.
Eso creo que no es lo correcto, presidente, y creo que ellos, por cierto, que están en su derecho de censurar y pedir revisar, pero lo que no puede ser es que en una comisión como esta se aplique un acuerdo que se va a producir posterior a esta sesión que estamos desarrollando. Creo que esto sentaría un precedente inapropiado, un precedente que no corresponde a la historia de cómo ha funcionado este Parlamento, y en ese sentido yo no comparto lo que está planteando el diputado González. Podrán hacer la censura, los reclamos que quieran, pero no en virtud de un supuesto acuerdo que se produciría horas después que se está llevando a efecto esta sesión. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Bobadilla. Diputado Moraga, la palabra. Gracias, señor presidente. En relación a lo que ha planteado el diputado González, nosotros también somos de la misma lógica y de la misma opinión en términos de que se debiera dar las condiciones en que todos los diputados que estuvieron presentes en la primera sesión hubieran tenido la posibilidad de votar. Se aplicó un mecanismo, un reglamento que está, pero que no está acorde también a la realidad que estamos viviendo. Si hemos adaptado el funcionamiento del Parlamento también de forma telemática, pero tampoco hoy día se permite hacer el tema de las votaciones para ciertos casos sí, para ciertos casos no. Entonces eso también da márgenes para la suspicacia. A que la convenga, la podrá aplicar o no, o se hace el loco y no la aplica. Entonces esas son las realidades. Entonces, para que esto sea lo más transparente y lo más democrático posible, ¿no es cierto?, en virtud del acuerdo que se va a lograr, y si se requiere, ¿no es cierto?, la participación de todas y todos, el tema de la censura, si se que llega a realizar, también estaríamos de acuerdo, porque lo más sano es hacer una nueva votación. He dicho, pues. Señor secretario. Solamente aclarar que el reglamento se aplica de una sola forma. El ministro de Fe que está presente tiene exactamente el mismo criterio que el ministro de Fe que actuó en la primera sesión. La participación telemática es para las votaciones, pero no se permite salvo acuerdo unánime en el caso de las elecciones, y eso está claro y es aplicado en forma uniforme en toda y cada una de los procesos eleccionarios en esta Cámara. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, sin perjuicio de que estamos conversando sobre una supuesta expectativa, deberemos poder conocer un eventual acuerdo de los comités, y por supuesto que cada sector y cada diputado podrá ejercer su derecho como corresponde. Sin perjuicio de eso, nosotros vamos a seguir adelante de acuerdo al mandato de esta comisión y vamos a iniciar la orden del día. Esta sesión tiene por objeto poder escuchar la exposición de la señora subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, señora María Paz Troncoso, junto a sus asesores legislativos, la señora Carolina Lid y el señor Francisco Romero, sobre los antecedentes que están relacionados con el mandato que dio origen a esta instancia investigadora. Le ofrezco la palabra, señora subsecretaria. La idea es que no sobrepase los 30 minutos, con el objetivo que posteriormente cada uno de los integrantes de esta comisión le pueda hacer las preguntas pertinentes. La palabra, señora subsecretaria. Muy buenos días, presidente, y a todas y todas las diputadas y diputados presentes. Nosotros concurrimos a esta sesión para dar cuenta del estado de implementación de la ley, y ciertamente nos gustaría hacer algún nivel de precisiones respecto de los planteamientos que están contemplados en los considerandos y que de alguna forma marcan lo que pudiera ser esta presentación. Nosotros enviamos la presentación, no sé si es posible proyectarla, si no, lo intento hacer yo desde acá. Sí, está usted autorizada para poder hacerlo y compartir la pantalla, señora subsecretaria. Algunas precisiones, y lo planteaba al inicio de la sesión, se observa dentro de los considerandos, de alguna forma, ciertas aseveraciones que a mí me gustaría dejar planteadas sean también materia de discusión. Y la primera de ellas tenía que ver con el carácter unitario del Estado, que se le plantea como
que el Estado unitario ha permitido que las decisiones públicas sean adoptadas por las comunidades locales. Yo creo que aquí lo primero que hay que aclarar es que el carácter unitario del Estado no obsta a los principios y a la implementación de un proceso de descentralización. Y esto teniendo en consideración planteamientos de académicos, especialistas en derecho administrativo, que han planteado que la cuestión del régimen constitucional de las autoridades territoriales en los estados unitarios, federales o las autonomías territoriales supondrían intuitiva o implícitamente que ese régimen no es el mismo según se trate de un estado federal autonómico, no siendo necesariamente una definición totalmente cierta, toda vez que la naturaleza de la relación entre las autoridades federales o las autoridades federadas o autonómicas con el gobierno central, por ejemplo, el caso español, no necesariamente tienen que ver con el nivel de descentralización que puede observarse en un Estado. Eso yo creo que es importante plantearlo. Lo mismo cuando se señala que todavía quedan trascendentales desafíos en materia de descentralización, y ciertamente aquí hay una precisión cuando uno revisa también los distintos aspectos. Por cierto que hay que distinguir los tipos de descentralización. Nosotros hablamos de una descentralización política, una administrativa y una fiscal. Y probablemente los cuerpos legales que nos toca implementar apuntan fundamentalmente a la descentralización administrativa cuando nosotros hablamos de la ley 21074. Y por cierto, aquí hay que hablar de la intensidad de la descentralización y de cuán profundo es el proceso que nos toca implementar. Ciertamente, y particularmente cuando se plantea la falta de autonomía financiera de los gobiernos regionales, aquí hay cuestiones de intensidad, precisamente de centralización fiscal, que como hemos planteado en otras ocasiones puede ir desde las transferencias fiscales a la recaudación tributaria. Y lo cierto es que también cuando uno ve ciertos aspectos o aseveraciones en torno a que la concentración política, administrativa, económica, poblacional, cultural determinan los niveles de desigualdad de este país, bueno, por cierto, nosotros también siempre lo hemos planteado, la sola decisión de la autoridad de definir quién será la autoridad regional no es garantía necesariamente de la solución de todos los problemas asociados a la descentralización, porque hay una densidad que además de ser legal, administrativa, que refiere a ajustes institucionales normativos, ciertamente tiene también una dimensión que es cultural. Y eso probablemente es lo que ha marcado, cuando se señala que han habido muy pocos avances en estos 200 años de república, cómo hemos constituido el Estado chileno y cómo hemos generado a través de las concentraciones urbanas ciertos fenómenos que hoy día son altamente cuestionables. Lo cierto es que las reformas constitucionales del año 2007, 2009, que han avanzado en la elección de las autoridades regionales, consejos regionales y por cierto hoy día gobiernos regionales donde estamos a puertas de la elección, necesariamente se traducen en un esfuerzo que nos corresponde implementar como gobierno. Y ahí es muy relevante reconocer y recordar las fechas de publicación de estas leyes. Efectivamente, si nosotros miramos la 2173 y la 2174, las fechas de publicación son finales del mes de febrero de 2018, después de una amplia discusión en el Congreso, y donde nos corresponde como gobierno iniciar la implementación. Y aquí uno puede tener distintas observaciones y es importante plantearlo también, porque cuando hablamos de procesos de implementación, de la profundidad que tienen este tipo de reformas, por cierto, uno se pone en una condición de cuál sería el mejor escenario para implementar. Nosotros también siempre planteamos que los procesos de descentralización son graduales, en tanto proceso tienen un nivel de profundidad y de desarrollo que necesariamente
tenemos que ir cultivando, atesorando y generando un montón de adecuaciones que probablemente cuando uno mira cómo quedó la ley, claro, y esta es una cuestión que también lo conversamos con varios grupos de pensamiento, uno hubiera preferido ciertas gradualidades en la implementación que hubieran hecho más fácil este asunto. Lo cierto es que cuando uno mira la ley, particularmente la 2174, necesariamente tenemos que hacer una distinción. Efectivamente, la ley 2174 distingue las funciones de gobierno interior de las funciones de administración, desde el momento en que reemplaza la figura del intendente por la del delegado presidencial, donde se radican las funciones de gobierno fundamentalmente, y se crea o aparece la figura del gobernador regional electo, donde se concentran las tareas de administración y donde efectivamente en tanto órgano se comparten con el Consejo Regional. Por cierto, la ley también plantea el fortalecimiento de las capacidades de ejecución en materias de planificación e inversiones desde el momento en que posibilita a los gobiernos regionales la administración, la constitución y administración de áreas metropolitanas, desde el momento en que establece nuevas competencias legales, no solo para el diseño, aprobación o aplicación de políticas, planes, programas y proyectos de carácter regional, o la elaboración de planes de ordenamiento territorial, o la definición de planes de zonas de rezago en materia social, sino también porque de alguna forma, lo vamos a ver más adelante, la constitución de una nueva estructura al interior de los gobiernos regionales está apuntado a eso. Lo cierto es que aquí uno de alguna forma también tiene que ir distinguiendo lo que es el mandato legal, obligaciones explícitas que están contenidas en la ley, y todo el trabajo que se asocia a los procesos de implementación de este tipo de reformas y que no necesariamente quedan reflejadas en el mandato legal, pero que cuando uno mira cuán profundo y sólido puede desarrollar estos procesos, necesariamente supone generar este nivel de adecuación y de fortalecimiento de los equipos que están llamados a implementar la reforma. Nosotros también planteamos, y ustedes pueden revisar la ley, efectivamente hay un mandato respecto de la dictación de reglamentos. Nosotros hablamos de 7 reglamentos, pero cuando uno mira también la ley, se establecen ciertas exigencias, e insisto, que son muy expresas respecto de lo que hay que avanzar. Y por cierto, la ley también plantea un mecanismo de transferencia de competencia desde el presidente de la República a los gobiernos regionales y, por cierto, la constitución de una serie de comités donde se definen los ámbitos y los tiempos para esta transferencia de competencia, además de, como lo señalaba hace unos minutos, la creación o adecuación de la estructura. Lo cierto es que, insisto, cuando uno mira los considerando, hay que tener presente que hay cierta discrecionalidad en la temporalidad y traspaso de las competencias. Hay que considerar que necesariamente la implementación se asocia a los procesos de generación y destinación de recursos y reconocer ciertas cuestiones que de alguna forma han impactado también este proceso y que necesariamente tenemos que tener a la vista. Sobre todo cuando, o particularmente cuando se habla respecto de los retrasos y los proyectos de ley que perfeccionan el proceso de descentralización, la presentación de una propuesta de ley de financiamiento regional y retrasos en la reglamentación y dictación de los decretos de identificación de competencias. Y aquí, para ir avanzando en aquellos aspectos donde se nos solicita clarificar la situación, bueno, lo primero es que para efectos de identificar la transferencia o las competencias posibles a transferir, se establecía en la ley la constitución de un comité interministerial de descentralización. Un comité interministerial que está llamado a asesorar al presidente de la República para efectos de recomendar la transferencia de competencias y que nosotros, como gobierno, hemos trabajado ya desde septiembre del 2018, cuando el comité se constituye y sesiona por primera vez, desarrollándose 7 sesiones, donde fundamentalmente nos dedicamos en buena medida a analizar el proceso, las implicancias y alcances de la ley, el mandato que se derivaba de esto y, por cierto, cuáles eran las competencias
en virtud del artículo 5º transitorio, que nosotros estábamos llamados a implementar. Por cierto, también hay un tema asociado a la instalación de la estructura organizacional que, como les decía al principio, son los llamados a implementar el proceso, teniendo en consideración también que aquí nos encontramos con una dificultad que era un poco lo que les planteaba al inicio, y es que la dictación de la ley el año 2018, inicios del 2018, se enfrenta a un proceso de implementación sin recursos. Efectivamente, la ley plantea que hay que instalar 14 nuevos cargos, pudiendo extenderse esto a 18, pero la ley de presupuestos del 2018, formulada por cierto el 2017, no lo contempló, a pesar de que ya estaba avanzada la tramitación. Y si nosotros miramos hoy día, nuestras leyes de presupuesto desde el 2019 han provisto los recursos necesarios para ir implementando gradualmente este proceso. En 2019 se dispusieron los recursos para la instalación de la figura del administrador regional, del jefe de la unidad de control, que aquí sí debemos reconocer tuvimos algunas diferencias en el proceso de provisión de los cargos, además de las jefaturas de división, de las 3 nuevas divisiones de fomento, de industria, de desarrollo social y humano y de infraestructura y transporte, además de los procesos de instalación de los equipos durante el 2020 y 2021-22 para finalizar este tema. Y aquí es importante porque a pesar de que la ley mandata a los gobiernos regionales y en la ley de presupuesto, nuestro gobierno ha dispuesto los fondos, los gobiernos regionales han generado la constitución de estos equipos, incluso disponiendo readecuaciones de las estructuras actuales. Y ahí hay análisis muy interesantes porque vemos cómo las divisiones de desarrollo social y humano son probablemente las nuevas estructuras que más dotadas están de profesionales, porque de alguna forma, y aquí yo lo engarzo con el para qué de la descentralización, demuestra que hay un interés en los territorios de ir reduciendo brechas, porque son esos equipos los que de alguna forma están avanzando en materia de diagnóstico para definir cuáles son efectivamente las necesidades de sus regiones, de sus comunas, y constituir desde ahí los procesos de planificación y desarrollo de inversiones que van a permitir acortar esas brechas. Ahora bien, cuando uno mira otro de los aspectos, y aquí nosotros lo hemos señalado desde siempre, la ley mandató la dictación de los reglamentos que ustedes pueden ver ahí, y efectivamente uno puede ver que el mandato en solo 2 casos establece fechas perentorias. La primera de ellas estuvo dada para la dictación de la política de zonas de rezago, que se materializa en un reglamento que señalaba que debía quedar resuelta en mayo de 2018. Nosotros ingresamos a la Contraloría este reglamento, que finalmente queda publicado en el Diario Oficial en febrero del 2019. Algo parecido ocurre posteriormente con el reglamento que define los estándares mínimos para establecimiento de áreas metropolitanas, que queda publicado en el mes de septiembre de 2020. Por cierto, hay una serie de otros reglamentos que no definían plazos, como el de abreviaturas para la nominación de las regiones, o el de transferencia de competencias, o el de marcos de ítem presupuestarios, que, como ustedes pueden ver en la lámina, fueron fundamentalmente publicados durante el 2020, previendo que inicialmente la asunción de los gobernadores regionales ocurriría en el mes de enero de 2021. Finalmente hay 2 reglamentos, uno de ellos es el de Comité Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se encuentra ingresado recientemente a la Contraloría General, y por cierto la dictación de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, que se relaciona con la futura dictación del Plan Regional de Ordenamiento Territorial, que aún no obtiene la toma de razón de la Contraloría General, pero que eso no ha obstado al desarrollo de los documentos y la constitución de una serie de mesas con los distintos ministerios para arribar a la confección de este reglamento en los términos que plantea la propia ley. Y dado que es importante señalar que si bien la ley dispone la dictación de estos reglamentos,
los equipos de nuestra subsecretaría, en conjunto con los gobiernos regionales y los distintos ministerios involucrados, han venido trabajando precisamente en la implementación de esto. Y perdonen que yo insista en el concepto de implementación, porque efectivamente la ley nos plantea que hay definiciones o acciones que están mandatadas expresamente, como las que les señalaba recién, asociadas a la dictación de ciertos reglamentos, pero ciertamente hay que tener claridad que el proceso de implementación es tanto más relevante, porque de alguna forma es el que va a validar en el futuro ante la opinión pública, ante la ciudadanía, la conveniencia de haber avanzado en este proceso de descentralización. Y ahí nuevamente vuelvo a señalar que muchas veces la descentralización debe entenderse también como un proceso cultural que significa no solo la adecuación de las estructuras, sino también la forma en que conceptualizamos lo que queremos avanzar. Y ahí, por cierto, que es muy importante señalar que no solo nos hemos quedado en la dictación de los reglamentos, sino que también hemos materializado el mandato legal a través del proceso no solo de difusión y acompañamiento de los gobiernos regionales, sino definitivamente la dictación de nuevos planes de zonas de rezago. Hoy día, en 10 regiones del país, nosotros tenemos planes de desarrollo en ejecución. No solo validamos los pilotos que se desarrollaron a partir del 2015, 2016 en varias regiones, sino que también hemos sumado nuevos territorios y además hemos fortalecido nuestros equipos a través de la generación de diplomados que están destinados precisamente a apoyar a esos equipos que van a hacer la formulación y además el seguimiento de estos planes. Por cierto, los estándares mínimos para el establecimiento de áreas metropolitanas también ha sido un proceso bien profundo, porque tiene una densidad metodológica tremendamente compleja. Y aquí no solo nuevamente hemos hecho difusión del reglamento en los gobiernos regionales y también en los equipos de los distintos ministerios que van a participar de este proceso, sino que también hemos además llevado a cabo seminarios internacionales al respecto, pero también financiado una serie de estudios que ustedes van a poder ver más adelante si requieren esta información, precisamente para que las distintas regiones vayan definiendo si están en condiciones de constituir estas áreas metropolitanas de acuerdo a los estándares que ha establecido la ley y el propio reglamento. Por cierto, tenemos el reglamento de condiciones de plazo, condiciones y materia para la transferencia de competencia. Y aquí nuevamente no solo hemos trabajado la difusión del reglamento entre los distintos equipos, sino que también hemos definido previamente la formulación de la metodología para el costeo de las competencias, que es un aspecto crucial para efectos de que una vez incorporado el gobernador regional a la gestión del gobierno regional, tenga que ser capaz de identificar claramente cuáles son esos requerimientos de recursos que van a permitir efectivamente ejercer esa competencia. Y por cierto, aquí hemos tenido el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, que nos ha acompañado fuertemente. Por cierto, nuevamente, marcos de ítem presupuestarios regionales, un reglamento que, como les señalaba hace unos minutos, se dictó a finales del 2020, y aquí no solo se hizo un proceso de difusión de los reglamentos, sino que hoy día los gobiernos regionales ya han dictado en conjunto con los consejos regionales estos marcos de ítem que de alguna forma van condicionando la destinación de los recursos a los principales derechos que han identificado como región. Y por cierto, las normas de integración y funcionamiento del Comité Regional de Ciencia y Tecnología, que yo les decía que es uno de los reglamentos que recientemente ingresó a la Contraloría General para su revisión, y que lo ha hecho recientemente no solo porque tuvimos que asumir que apareció un nuevo actor en el ecosistema, como es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino que también porque hicimos un trabajo muy fuerte en los gobiernos regionales precisamente para ir definiendo las condiciones o aspectos mínimos que debería contener este reglamento y también incorporar en el análisis de los gobiernos regionales la importancia del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología e innovación como motor de desarrollo, particularmente después de este año
que hemos vivido fuertemente una pandemia que ha modificado profundamente todos los procesos y donde efectivamente la ciencia y la innovación aparece como un elemento diferenciador respecto de cómo afrontar este tipo de crisis. Y bueno, ya lo habíamos señalado también, la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, que está en proceso de análisis de la Contraloría, donde también, a pesar de que hoy día no está aprobada y por lo tanto no hemos podido avanzar en el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, sí hemos insistido nuevamente en fortalecer los equipos profesionales. Y aquí me van a permitir, porque lo tengo que señalar, nosotros nuevamente vamos a insistir que no solo nos satisfacemos con la dictación de los reglamentos, no solo nos satisfacemos con la elección del gobernador regional. Muy por el contrario, para nosotros el proceso más crítico tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades de los equipos profesionales que están llamados precisamente a implementar esta reforma. Y hace solo unos días la Unión Europea ha reconocido el trabajo de nuestra subsecretaría y de todos los equipos de los gobiernos regionales, señalando que el proceso de centralización, y lo pueden revisar en su página web, porque no es ninguna novedad, tiene que ver o pasa muy fuertemente por procesos de generación de capacidades. Entonces ahí yo creo que necesariamente tenemos que hacer un reconocimiento respecto de esa labor. Y cuando se cuestiona la labor de la subsecretaría, por cierto, también tengo que señalar, en este proceso de descentralización ha sido un aprendizaje para todos, y lo digo para todos, tanto para los equipos antiguos, que le han dado continuidad al trabajo en materia de descentralización desde que la subsecretaría se creó, porque tenemos equipos así de sólidos en este tipo de procesos, pero también la incorporación de nuevos profesionales que le han dado nuevas formas y vistas a procesos de descentralización que muchas veces, y perdónenme la expresión, suponen despercudirse de ciertas formas de ver la descentralización y que incorporan conceptos muy diversos y nuevas metodologías y, por cierto, nuevas temáticas que son temáticas emergentes y que para entes que están llamados a articular el desarrollo territorial entre los municipios y las relaciones con el gobierno central resultan tremendamente relevantes. Aquí también uno de los planteamientos y cuestionamientos fuertes tiene que ver con el mecanismo de transferencia de competencias. Y aquí nuevamente insistir, el mandato legal es bastante claro. En el actual periodo presidencial, desde el 11 de marzo hasta el 11 de marzo del 2022, nosotros teníamos dos opciones: la aplicación del quinto transitorio, que era una decisión presidencial, como bien se señala ahí, limitada a un grupo acotado de ministerios, en un tiempo muy preciso también. Y estaba también la posibilidad de aplicar el cuarto transitorio, que también era una decisión presidencial bajo cualquier definición que se hiciera en otros ministerios, bajo la tutela de esto, hasta el 11 de marzo del 2022. Pero cuando a nosotros se nos cuestiona respecto de que esta es una ley tutelada, que por cierto fue discutida en el Congreso y que fue dictada en los términos que ha sido dictada y que hoy día nosotros estamos implementando, y se cuestiona que no hay afán de centralización, perdónenme, la aplicación del cuarto transitorio, y esa fue una recomendación que hicimos como comité interministerial, tiene que ver también con la definición que debe tomar autónomamente un gobierno regional respecto de qué son o cuáles son esas competencias que le interesa asumir, ejercitar en virtud de sus propias realidades. Porque efectivamente, si se trata de cumplir por cumplir, nosotros podríamos haber identificado otras competencias, pero lo cierto es que cada gobierno regional debe ser capaz de definir cuáles son las competencias que se adecúan de mejor forma a las necesidades y brechas que han establecido en sus territorios. Y aquí también recordar los planteamientos que están establecidos en la ley. Para la identificación de competencias, si bien los gobiernos regionales van a poder requerir estas competencias en materias que son acotadas, que nuevamente lo señalo, solo a modo de recordatorio: ordenamiento territorial, desarrollo social y fomento productivo.
resulta tremendamente relevante que sean nuevamente esos gobiernos regionales quienes definan qué es lo que verdaderamente necesitan. Lo cierto es que al momento de identificar, la propia ley señala que hay que buscar competencias que sean relativamente generales y que terminen siendo de aplicación más o menos general, excepcionalmente diferenciada en las distintas regiones del país. Y por cierto, nuevamente lo digo, a partir del 11 de marzo del 2022 y dentro de los 2 años, la ley estableció la posibilidad de requerir transferencia de competencia a solicitud del gobierno regional, esto con las condiciones que ahí se plantean en la lámina, o bien de oficio durante todo el periodo presidencial. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de lo que se ha hecho, efectivamente se aplicó el quinto transitorio y se identificaron las 15 competencias de los ministerios que ahí se plantean, con excepción de obras públicas, porque ahí tuvimos una complejidad que, bien saben ustedes, está siendo de alguna forma subsanada a través de la ley corta de descentralización, desde el momento en que no había una definición de competencias, no era posible identificar algunas de las competencias que inicialmente el propio ministerio pretendía entregar a las regiones. Y ahí un cuadro resumen respecto del estado actual de las distintas competencias en cada uno de los servicios y ministerios, señalando cuándo fue dictada la instrucción presidencial, cuál es la fecha del decreto que establece esta competencia a transferir, la gradualidad y el tiempo en que se ejercitará, y aquí nuevamente atendiendo el mandato legal. Ahora, también en la presentación se cuestiona que no se ha avanzado en descentralización fiscal o que no se ha avanzado en el cumplimiento de esta ley corta. Fue iniciativa del presidente precisamente generar los perfeccionamientos a la actual ley, pensando que efectivamente habían ciertos aspectos que podían ser mejorados, particularmente para evitar uno de los riesgos o inquietudes que han planteado transversalmente distintas autoridades y conocedores de la materia. Y aquí efectivamente hay un proyecto de ley que plantea estos perfeccionamientos y que es fruto del trabajo de una mesa técnica de descentralización integrada transversalmente con representación parlamentaria, precisamente para avanzar en estos perfeccionamientos. Y por cierto, se cuestiona también que no existe una ley de financiamiento regional o de rentas regionales como se plantea en el mandato que hoy día estamos respondiendo, pero que ciertamente hoy día también se ha convertido en un proyecto de ley que está siendo analizado ya por el Congreso y que fue ingresado el 30 de septiembre. Entendiendo que si bien existía una propuesta inicial de ingreso a finales del mes de marzo, por todos conocido, hecho público y notorio, nos tuvimos que enfrentar a la pandemia y por lo tanto de ahí en adelante ajustar varios de nuestros trabajos que originalmente estaban planteados para ciertas fechas. Solo a modo recordatorio, y voy a pasar muy rápido en estas láminas, el perfeccionamiento de la ley 21074, ya se nos señalaba, tiene que ver con la definición o avanzar en una definición más clara del concepto de competencia, aspectos asociados a la representación del gobierno regional en torno al silencio, y la discusión que se abre si se mantiene un silencio negativo, como hoy día está planteado en la ley, o se avanza en un silencio positivo, que tiene algunas dificultades, creemos nosotros, prácticas, a aspectos asociados a las condiciones de servicios, a la evaluación de las competencias transferidas, a la revocación de las competencias y todo lo que tiene que ver con resolución de competencias, y que en sesión de ayer en el Senado fue bastante, la verdad, ilustrativa la opinión del Contralor respecto de cómo avanzar en este aspecto. La solicitud de la Comisión Especial de Investigación nos planteaba responder respecto de la solicitud de competencias traspasadas, el proceso de implementación que había sido anunciado, y eso de alguna forma lo hemos planteado en la presentación que ya les he hecho. El estado de tramitación de los reglamentos también hemos dado respuesta a esos aspectos.
también surgió dentro de la Comisión Especial Investigadora una inquietud respecto de las reducciones presupuestarias efectuadas por el Ministerio de Hacienda a los programas de inversión de los gobiernos regionales y la constitucionalidad, legalidad y efectos del proceso de descentralización de pagos que se instruyó a través de la Dirección de Presupuestos. Y aquí solo señalarles que tanto a la subsecretaría como al Ministerio le llegaron consultas al respecto, no solo a través de personas individuales, sino también a través, por ejemplo, de la Asociación de Funcionarios de Gobiernos Regionales. Y aquí los dictámenes son bastante claros. En primer lugar, se planteaba dudas respecto de la facultad asociada a la reducción de los programas de inversión regional. Y aquí la Contraloría, ustedes pueden consultar estos dictámenes, resolvió que si bien los gobiernos regionales son personas jurídicas de derecho público, y perdón que lo lea, de naturaleza descentralizada, también forman parte de la Administración Financiera del Estado, que está regido por el Decreto Ley 1263, y que en definitiva las reducciones que se plantearon se ajustan a la ley. Y aquí hay que hacer también una disquisición. Efectivamente hubo reducciones de presupuestos, pero recuerden que estas reducciones tenían una finalidad muy clara y que tenía que ver con atender la pandemia. Pero adicionalmente, y es importante señalarlo, dentro de la decisión regional también hubieron reasignaciones de recursos. Y es probablemente una de las decisiones más transversales a lo largo de todos los gobiernos regionales. ¿Por qué? Porque efectivamente los gobiernos regionales repriorizaron sus compromisos de inversión, porque además había una dificultad práctica para ejecutar obras, y los reasignaron al desarrollo de programas de atención social, a programas de reactivación en distintos sectores y a través de distintos ministerios y seremías. Por lo tanto, ahí hay también que hacer un reconocimiento que no se vio afectada, como se ha pretendido plantear, la autonomía de los gobiernos regionales respecto a sus inversiones, porque efectivamente los gobiernos regionales sí tomaron decisión respecto a la reasignación de fondos o actuaron desde la perspectiva práctica, dándose cuenta que efectivamente no era posible ejecutar ciertas inversiones y que la demanda nacional requería que hiciéramos todos un esfuerzo precisamente para financiar los requerimientos de toda una población que lo estaba pasando, bien saben ustedes, bastante mal con la pandemia. Y por cierto también respecto de la constitucionalidad, legalidad y efectos del proceso de centralización de pago o pago centralizado, la Contraloría también se pronunció después de varias consultas que hicieron llegar diversos ministerios y la verdad ha sido un proceso que se ha ido pudiendo en el tiempo, pero que también, hay que decirlo, se ajusta a derecho. Estas son las materias que dan respuesta al requerimiento, les insisto, pero nosotros como subsecretaría hemos desarrollado una serie de acciones que apuntan a lo que les señalaba yo, al proceso de fortalecimiento de capacidades. Y eso ha seguido una programación bastante rigurosa que se inicia el 2018 cuando asumimos la dirección del gobierno y por lo tanto de este proceso, pero que ciertamente no se agota acá. Y ustedes van a poder ver y van a quedar a disposición estos documentos, todos los procesos que hemos desarrollado, no solo en capacitación, asistencias técnicas, formación, sino que también procesos de difusión y acompañamiento a través de organismos internacionales que han vivido procesos y conocen la experiencia comparada y que han servido precisamente para enriquecer el trabajo desarrollado por nuestros equipos y por los equipos regionales. Y esto abordando diversas materias que hoy día son parte también de ese mandato. No solo transferencia de competencias, instalación de las nuevas divisiones, sino también procesos de acompañamiento a aspectos tan críticos como, por ejemplo, el desarrollo rural, que se asocia a también la planificación y ordenamiento territorial o cuestiones de emergencias como el gobierno digital atendido
la necesidad de acercar y facilitar el conocimiento y la decisión de la ciudadanía a los procesos de inversión. Aquí ustedes van a poder ver todo el trabajo que hemos desarrollado con nuestros organismos internacionales, con la CEPAL, con el Banco Mundial, con organismos nacionales de promoción de nuevas inversiones como es Investile, en la propia Subdere, que ha ido perfeccionando varias de sus herramientas, y por cierto también organizaciones como Eurosocial de la Unión Europea, donde hemos trabajado temas emergentes que hoy día son muy relevantes para efectos de cohesión. Para qué decir todo lo que tiene que ver con formación y implementación de nuevos instrumentos a través, por ejemplo, de la Corfo y la incorporación de conocimiento en términos de manejo de plataforma, o todo lo que tiene que ver con generación de capacidades regionales en materia de planificación y ejecución de las inversiones, que probablemente sea uno de los escollos más importantes que tienen que hoy día enfrentar los gobiernos regionales. Y por cierto, desde un trabajo más interno, el trabajo con organismos como el Servicio Civil para apoyar los procesos de provisión de cargos, procesos de capacitación de los equipos y la gestión del cambio, que es un aspecto que también tenemos que ser capaces de abordar y que no podemos soslayar. También señalar la instalación de mesas de trabajo interministerial. El mandato legal no solo se radica en la Secretaría Técnica o en el Comité Interministerial, es un aspecto que tiene que ser abordado por todos los órganos que componen la administración del Estado, y por eso hemos constituido muy tempranamente mesas que abordan distintas materias y que incorporan el quehacer, el conocimiento de instituciones, subsecretarías, que al final del día van a tener que generar un trabajo coordinado con las regiones. Hemos trabajado, por cierto, en la adecuación de las divisiones que ya existían y que también por mandato legal deben reorganizar su trabajo porque se establecen nuevas funciones o se ajustan las funciones que venían cumpliendo. Y por cierto, todo lo que tiene que ver con el proceso de difusión, y que probablemente este es uno de los aspectos también más típicos junto con el de fortalecimiento de capacidades, porque los equipos regionales no basta solo con formar los equipos regionales, capacitarlos, generar conocimiento, sino también que tenemos que ser capaces precisamente de difundir la ley. Hay un tema súper importante y aquí lo hemos graficado muy someramente, y que tiene que ver con el avance de los compromisos en esta materia a través de los años. Ha sido transversal el proceso de difusión de asistencia técnica, pero ustedes van a poder ver en estas pequeñas láminas, en estas dos láminas, las principales cuestiones, y si quieren conocer un poquitito más, nosotros muy disponibles a mandarles todos los antecedentes, y que dan cuenta de que este ha sido un trabajo permanente, continuo en el tiempo, que el equipo de nuestra subsecretaría y de los distintos ministerios que se han dispuesto a este desafío lo han hecho de forma permanente, pero que tenemos claro, no es algo que se agote hoy día acá o que nos baste. Es un proceso que tiene muchas tareas por delante, muchos desafíos que avanzar, y donde nosotros la verdad estamos muy disponibles. Lo cierto es que hay algo, y me lo permito plantear a la comisión, y es que, insisto, discutir respecto de la implementación necesariamente tiene que ver con plantearse aspectos tan críticos como el fortalecimiento de las capacidades. Y este es un aprendizaje que ha sido para todos. Y por lo tanto, la verdad, sabemos que tenemos cosas por avanzar, pero la verdad hemos cumplido total y absolutamente con el mandato de la ley. Y eso es lo que les quería plantear. Muchas gracias. Muchas gracias, señora subsecretaria María Paz Troncoso. En estricta aplicación de nuestro reglamento, yo tengo que dejar esta sesión para acá, hasta este minuto, pero me imagino que hay una serie de preguntas e interrogantes por parte de los miembros de la comisión, por lo tanto quizás sería muy relevante que en la próxima sesión, la primera parte, pudiéramos volver a invitar a la señora subsecretaria con el objetivo
de poder resolver las dudas que podamos tener cada uno de los integrantes de la comisión. ¿Les parece bien? Así es. Queda, por lo tanto, invitada, señora subsecretaria, y aquí los plazos, la verdad, no los puedo modificar. Aquí tenemos que terminar esta sesión, toda vez que estamos ya sonando los timbres. Antes de finalizarla, diputado González, la palabra. Presidente, muy completo el informe de la subsecretaria y aprovecho de saludarla y felicitarla por su nueva designación. Espero que trabajemos muy bien. Creo que interpreto también a las y los diputados. Muchas gracias, diputado González. Por lo tanto, quedamos ya autoconvocados para la próxima sesión sin perjuicio de las respectivas citaciones, y queda todavía abierto para cada uno de los diputados el poder enviar los invitados para las próximas sesiones y hacer el trabajo previo con la Secretaría. La presentación hecha por la señora subsecretaria ya está en cada uno de sus correos de manera diligente. El señor secretario ya lo envió ya a sus WhatsApp también. Por tanto, habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.